Daniel, Daniel, auxilio. ¿Qué pasó? Auxilio. Daniel, es que he estado pensando demasiado en las plantas y en la jungla y en la selva. ¿Estuviste otra vez consumiendo plantas ancestrales? Un poco. Y siento ahora mi cuerpo bastante extraño. Como una combinación entre Capax y el Eternauta. En este momento lo único que puedes hacer realmente Ay, es Dios. concentrarte y vivir y ver, preguntarle a los taitas hacia Ok. dónde te está llevando el viaje. Ay, ¿Listo? Dios, esto... Rodrigo, ¿hacia Taita, dónde te llama? me llama hacia las plantas. Ve a la planta. Dice que debo convertirme, ser ella, ser uno con la naturaleza, ser uno con la naturaleza. ¡Hola, Daniel! ¡Oh, por Dios! ¡Es una planta! Me convertí. ¡Rodrigo se ha convertido en una planta! Soy uno con la naturaleza. ¡Oh, por Dios! ¡Es una planta! Yo creo que eso me pasa por leer tanto la novela de Edmundo Pasoldán, La mirada de las plantas. Hola, amigas y amigos de Estereoscopio, yo soy Rodrigo. Y yo soy Daniel. Y el día de hoy les vamos a hablar de una novela de Edmundo Pasoldán que se llama La mirada de las plantas. Pero antes de eso vamos a hablarles de el autor, Edmundo Pasoldán, que nació en Cochabamba, Bolivia, en 1967 y es un autor prolífico, digámoslo así. Vale la pena decir antes de comenzar todo que Rodrigo tiene más libros de Edmundo Pasoldán que de Philip K. Dick. Todo esto es de Rodrigo. Sí, y me faltan un par todavía que no tengo, pero me encanta cómo escribe Edmundo Pasoldán y me encanta cómo lee y además que ha tenido una larga carrera y vamos a hablar no tanto de su vida, aunque en estos momentos es chair en Cornell en el departamento de lenguas romances, pero me interesa más hablar como de su trayectoria literaria inicialmente. Entonces, Así como de rapidez, él es de Bolivia, nació en Cochabamba. Cochabamba, Es cochabambés. Supongo que es como se Me dice. imagino. Chocabambés. Shukamambesh. Chocabambés. Algo así. Sí. Antes de empezar con el libro que queremos, yo sí quería preguntarle a Rodrigo como cuáles son sus favoritos, me los organizo acá. Vamos a hablar de todos estos libros, entonces, uno por uno. Rodrigo, empecemos con Sueños Digitales. Ese es uno de los libros de la época como clásica de él, del 2000. Del 2000. Es una época clásica. Él tiene como dos primeras novelas, una que se llama Río Fugitivo, que es el nombre de un pueblito donde ocurren estas cosas, y también El Delirio de Turing, que son las dos primeras grandes novelas, y después de esta escribió Sueños Digitales. Hay que decir que Edmundo Pasoldán, cuando empezó su carrera como escritura, formaba parte como de un grupo muy particular de escritores latinoamericanos que después se llamaría Mac Hondo. Y donde estaban Rodrigo Fresán, donde estaba Roberto Bolaño no estaba en Mac Hondo, pero era este grupo, Rodrigo Igual la parchaba Fresán, con ellos. sí, total, Roberto Bolaño, bueno, y todo este montón de autores que formaron como una especie de pequeño boom a mediados de los 90, y esto es una de sus más interesantes novelas de esa época, que lo que está retomando, lo que está analizando en ese momento es justamente cómo las fotografías de ese momento estaban siendo retocadas y estaban borrando personas justamente para cambiar la historia hacia atrás. En este caso se trata de un presidente de una nación, que está Río Fugitivo, que tiene tratos con narcos y entonces una vez está en el poder decide hacer cambiar la historia a partir del borramiento no de las fotografías para quitarse los nexos con los narcos, pero el problema es que al borrar las fotografías también se empieza también a transformar la realidad. Entonces es una especie de distopía tecnológica bien interesante. Y tenemos Iris. Iris es la novela más ciencia ficción de Edmundo Pasoldán, es increíble, se trata de... Pero acá dice Alfaguara. Claro, porque él era... Es que es raro, porque esa novela la publicó Alfaguara de Edmundo Pasoldán, pero yo creo que Alfaguara no sabía que era ciencia ficción. Pero hasta la portada, Alfaguara, ¿qué pasó? Bueno, hasta la portada de ciencia ficción. Exacto, y este libro, o sea, hay naves espaciales y se disparan, ¡pium, pium, pium! Y el gran asunto con esta novela es que hay un metal y este metal es como codiciado por una gran cantidad de planetas, etcétera, y todo se está moviendo por el tráfico de este metal entre los irisinos. Él crea todo un universo, o sea, es una gran ópera espacial. Es una ópera espacial con mundos, con imperios galácticos, etcétera, etcétera, pero todo a la larga está hablando de la historia de Bolivia, porque es la historia de la época en la que estaban sacando los metales de la gran montaña del Potosí. Entonces una relectura de esa serie de literatura excelente. Acá, esta película, Allá afuera hay monstruos. Este libro, Allá afuera hay monstruos, es mucho más actual, es mucho más novedoso. Es un libro, bueno, simplemente antes de Allá afuera hay monstruos. Iris le fue tan bien y es tan chévere, además que crea un lenguaje propio en Iris. Es una locura porque hay un lenguaje tipo la naranja mecánica, está todo el tiempo creando un lenguaje
y le fue también que sacó también un librito de cuentos que lo recomiendo mucho, que se llama Las Visiones, simplemente como un extra ahí de Iris. Este libro de Allá afuera hay monstruos lo saca posterior a la pandemia y es un libro en donde justamente retoma todo lo que está ocurriendo en los países latinoamericanos y sobre cómo los gobiernos, las personas, etcétera, reaccionan a la pandemia y cómo todo este montón de cosas empiezan a crear otro tipo de visiones sobre el mundo, en donde hay resistencia, hay personas del gobierno y policías que quieren mantener a la gente encerrada porque le va mucho mejor a los gobiernos mantener a todo el mundo encerrado, y hay otras personas que no quieren dejarse encerrar. Es decir, es una visión bien particular que él ya había antes de pandemia hablado un poquito de esto en otra novela que se me olvidó sacar, que se llama Los Días de la Peste. Acá lo retoma también a través de esa enfermedad, es el bicho, lo llama, que comporta una sociedad totalmente diferente a través del bicho, que lo que hace es que te hace una especie de pequeño infartito al corazón. Es una cosa bien chévere. Y este también es uno de los últimos libros de Edmundo, que se llama La Vía del Futuro, publicado por Páginas de Espuma. Es un libro de cuentos, y lo más interesante de La Vía del Futuro es que Edmundo siempre está pendiente de qué es lo que está ocurriendo, de la tecnología, las cosas como contemporáneas. Siempre está haciendo una serie de preguntas sobre cómo la tecnología nos está transformando, pero es muy actual y lo ubica dentro de América Latina. Y en La Vía del Futuro él está hablando como todo lo que tiene que ver con internet, los deepfakes, bueno, que después lo vamos a hablar, con La Mirada de las Plantas, etcétera, etcétera. La Vida del Futuro creo que es su último libro de cuentos, que está muy bien armado y que lo recomiendo inmensamente. Y bueno, su novela más... Mentiras, no vamos a hablar de todos porque si no ya... Pero hablemos de esta. Sí. Esta tiene 2 ediciones. En la mano tengo una de una tal editorial. Se llama... ¿Cómo? ¿Vestigio? Sí. Vestigio, no sé dónde es esta editorial. Pues se ve como interesante. Se nota que le echan ganas a las ediciones. Porque para qué les qué bonita. Está chusca, ¿no? Y bueno, no, y es un libro que ha sido también... está ahí la de Almadía también, que también fue publicado en México y en España por Almadía. Es más, ese fue el primer libro que publicó Almadía en España. Es decir, Almadía dijo, publica en México, y dijo, vamos a apostar por sacar libros en España. Y el primero que sacaron fue La Mirada de las Plantas en España, y también ha sido publicada por una editorial ecuatoriana, que ahorita no recuerdo cuál es, y también por una editorial boliviana, y también, o sea, ha tenido como ediciones. Debe ser muy loco leer un libro así en España, porque déjenme les cuento. La historia de este libro sucede en un instituto en el Amazonas, y están investigando plantas ancestrales y las posibilidades de articular esto con tecnología. La crítica a la tecnología está dada por el personaje protagónico, que es un protagonista malo. O sea, uno lo lee y le cae como una patada en la patada en el alma. Es que el man es una... O sea, es una genialidad porque... Pero el tipo no es diabólico, es humano malo. Sí. Es muy humano malo, y eso hace que uno lo odie aún más. Es terrible. Porque voy a aventurarme una gotica en el territorio de los spoilers. Le estoy spoilerando con la página 20. No vamos a seguir después de ahí. Pero a él lo echaron de su trabajo anterior por hacer deepfakes de sus compañeras. Entonces... Con páginas. Claro, él ni siquiera es un buen hacker. Él tiene una app en el celular donde nada más mete la foto de la gente y el video porno, y ya eso hace el deepfake. Que además él mismo dice, no, unos deepfakes baratísimos y malísimos, pero chévere porque en Pornhub se ven. Es como la cosa... Y con grupos de chat en WhatsApp sí. ¿Cómo se llama esto? Donde todo el mundo habla cosas así en las cadenas de... Sí, eso. De Reddit. 4chan. En 4chan y en Reddit. Entonces, como eso sí es muy contemporáneo. O sea, habla como muy de las cosas que usamos nosotros hoy en día. Sí. Pero está este instituto en la mitad de la selva. Y es una selva del siglo XXI. No es una selva del futuro, no es una selva del pasado. No. Esta es una selva como, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ir al Amazonas, pero pues cuando uno va a una de estas ciudades o pueblos del Amazonas, uno está en un ambiente que ni es urbano, ni es rural, ni es selva, es otra cosa. Y es muy chévere porque la historia se desarrolla en ese lugar, y parece, si uno nunca ha ido a la selva, yo creo que esto les va a sonar como la cosa más rara del mundo, pero es que están en la selva y no están en la selva. Claro, porque uno se imagina la selva como un lugar ancestral lleno de... No, también hay internet allá. Sí. Ya hay internet. Y hay calles. Sí. Y hay gente. Y hay mototaxis. Y hay, sí. y venden drogas, y la gente se rumba, y hay trago, y hay gente haciendo deepfake. Sí. Y hay institutos. Y hay institutos, sobre todo en ya lugares más grandes como Leticia, donde hay facultades de la universidad y todo. Exacto.
Y lo interesante de esta novela es que este instituto no es un instituto científico que uno diga así como vamos a analizar las plantas. No, lo que están intentando es tomar estas ideas de las plantas ancestrales para unirlo con tecnología, para ver si pueden sacar plata de ahí, para ver si pueden hacer un juego de video de cierta manera, un videojuego, pero que integre tecnología, realidad virtual, plantas ancestrales y todo en uno. Pero es muy interesante porque es una especie de extracción del conocimiento, pero de muchas cosas que tienen que ver con las plantas ancestrales en pro de una tecnología que, como podemos ver, termina como convirtiendo absolutamente todo en unas posibilidades de rédito económico y capitalista. Entonces está como el primer tema más importante del libro, es eso, es cómo nos apropiamos de la cultura de todas y todos para convertirla en producto a través de los nuevos medios. Sí. Y sobre todo a través de los medios de internet. Entonces Edmundo Paz acá va a agarrar y va a conectar todos estos elementos de los que le hemos estado hablando hacia un determinismo mercantilista de la cultura. Y creo que el libro, si podemos resumir en un tema, determinismo capitalista. O sea, es esa idea de que cualquier cosa se puede convertir en producto, no importa lo sacrosanta o espiritual que sea. Y eso yo creo que es la principal ganancia de este libro. Sí. Bueno, es ahí que está tremendamente bien escrito. Es que este man escribe como los dioses. A ver, hermano, o sea, en la repartición de talentos iban a haber como 30 escritores. Dios dijo, sí, acá hay 30 escritores. Usted ni mierda, y se agarró el talento de todo el mundo para usted. ¿Le parece muy bonito? No, señor. No, bueno, y aparte de eso, que es bien interesante, que es otra de las cosas que a mí me parece como interesantes, además de la escritura increíble de Edmundo, es el papel de la selva. Sí. Es decir, no solamente estamos ante una selva del siglo XXI, sino que de cierta forma no hay tampoco una mirada desde el escritor y desde la novela profundamente mercantil o fría sobre, por ejemplo, las plantas ancestrales, sino que también hay una mirada en donde está tratando de retomar una gran cantidad de cosas del cómo se concibe en sí mismo la selva, la jungla. Es decir, a ver, quiero dejar en claro, no es que aparezca la selva hablando, hola, soy la selva. No, pero hay ecos que están todo el tiempo llegando de maneras no directas sino indirectas, como ecos, como formas, como frases, como ideas, en donde la selva está presente y no es una selva en donde dice, ay no, soy una selva, no me mates porque necesito crecer. O sea, no tiene esa mirada inocente, sino que es una mirada compleja y además histórica. Es decir, hay que pensar que mucho de las ideas de la selva, y hablando con Edmundo Paz Soldán, para él fue muy importante, por ejemplo, la vorágine. Claro. La vorágine de José Eustacio Rivera es importante porque ahí aparece la selva como una especie de ente ominoso, ¿no? Una especie de ente oscuro que también tiene esta novela. Exacto. Y que tiene niveles de complejidad. La selva no es plana, que eso sucede muchísimo cuando uno lee literatura en la que la selva aparece como escenario y es como una selva plana, como una selva que no se ve afectada, que no tiene personalidad, que no puede formar parte de la trama. Esta selva sí. Sí. Esta selva tiene una personalidad que es igual creo que le pegó muy bonito a la personalidad de la selva americana. Creo que sí es una cosa que no se puede entender desde afuera y es una cosa que le está logrando a partir de la creación de imágenes, porque Edmundo Paz Soldán tiene una cosa muy bonita y es que él logra crear imágenes muy contundentes con muy pocas palabras. Sí. Entonces él rápidamente, estamos en un capítulo, algo está pasando y luego cambia otro capítulo y la forma en la que él presenta las cosas crea imágenes fuertes de entrada que le permiten a uno dar personalidad. Sí. ¿Puedo leer un ejemplo? Por favor. Porque es que esta me pareció súper bonita. Es difícil crear imágenes en texto y este man empieza un capítulo de la nada. La historia no iba por ahí, simplemente esto es una pausa en la narración. Un niño en pijama con dibujitos de la sirenita ingresa al cuarto de una joven pecosa de shorts morados, el pelo cortado al ras. Puntos verdes escapan de la pantalla del televisor y se esparcen por la habitación contaminando todo con la fuerza de su resplandor. 4 líneas. 4 líneas. Todo un ambiente, unos personajes. Pues, en defensa de los editores la pusieron con cursiva para que uno entienda que uno está en una pausa, pero ni siquiera era necesario. Yo creo que uno alcanza a entender que esto es una pausa en esas 4 frases. Sí. Porque está perfecto.
perfectamente explicado como todo esto que estábamos haciendo, todo esto que estábamos viviendo, no, hasta acá, espera un momento, vamos a irnos a un lugar de lo mágico, realidad virtual, Sí. Pachamama, weird. Uy, es que además esa parte es re, bueno, desgarradora. Esto es muy new weird, ¿no? O sea, Uy, es no se total, vayan a esperar, total, no vayan a total. esperar algo muy Hard science fiction. esto es- O sea, es tecnología de plantas ancestrales. Ya esa combinación es como, ¿what? ¿Qué pasó acá? Pero hay una cosa interesante que yo también quería hablar sobre la mirada de las plantas, pero no solamente sobre la mirada de las plantas, sino sobre el concepto, de cierta manera, que Edmundo Pasoldán trabaja con otros libros. Y tiene que ver que cuando uno lee el libro del que hablamos ahorita, que era Allá afuera hay monstruos, Allá afuera hay monstruos es una reelaboración de una novela de Nelly Campobello, pero esta novela de Nelly Campobello se llama el Cartucho. Cartucho, y dice que cuchilla, Cartucho, lo que hace es que Edmundo Pasoldán lee Cartucho, que es una novela de Nelly Campobello de mitad del siglo XX, y la reelabora a partir de la sociedad actual, las tecnologías y las formas en las cuales nos estamos relacionando entre las tecnologías y cómo eso nos cambia. Pero es una relectura de Cartucho, de Nelly Campobello. Cuando uno lee Iris, Iris es una relectura de las novelas de minería de Bolivia, en donde son estas novelas en donde hablaban de cómo los indígenas eran como puestos a extraer el oro y la plata, sobre todo la plata de este gran cerro del Potosí, y etcétera, etcétera, que era muy realista. Y él dice, venga, y si le meto naves espaciales a eso, y la reelabora. Entonces, lo que hace acá también, y eso pasa con muchas novelas que él está haciendo constantemente, lo que hace acá con la mirada de las plantas es justamente que es la edición de Almadía, que es la que salió en España, en México y España. Lo que hace Edmundo Pasoldán con la mirada de las plantas es que él retoma al menos dos grandes narrativas. Una es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad y otra es La vorágine de José Eustacio Rivera, y a través de estas dos lecturas él dice, venga, ¿por qué no hablamos de una novela de la selva que relea de cierta manera la selva y la visión que nos propuso José Eustacio Rivera, o la visión que nos propone del entrar en el corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, y a través de esa relectura, obviamente con internet, deepfakes, etcétera, puede proponer unas nuevas novelas? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? La genialidad de Edmundo, que a mí siempre me ha parecido que ese es el camino de la ciencia ficción latinoamericana, es que nosotros no tengamos que inventar como cosas asombrosas a mirar hacia el futuro, sino que una de las formas de mirar hacia el futuro es echar una miradita hacia el pasado. Y el ver cómo hemos construido nuestras propias culturas y nuestras propias tecnologías, y cómo estas tecnologías y esta mirada y estas relaciones, que son muy particulares en América Latina, son una relectura de cosas clásicas o tradicionales que nosotros tenemos. Y aquí está La vorágine, y aquí está El corazón de las tinieblas, y aquí hay un montón de literatura latinoamericana, pero construida y transformada a través de la mirada de alguien que se ha interesado por la tecnología. Y eso es un lujo de las cosas que hace Edmundo Pasoldán. Y por lo cual me imagino los editores de Vestigio decidieron publicar su novela. Supongo que los editores de Vestigio dijeron como, ¡oh! Sí, muy bien. De todas maneras, vale la pena decir que la edición que se consigue en Colombia es esta, y la edición que se consigue en México y en España es esta. Entonces, Hay otras... no compiten. pero no. No compiten. Cada país tiene la suya. No compitas, haz compitas. Como dice en La valija de fuego. Bueno. Pero sí, es una gran novela, y hay que ver también cómo Edmundo Pasoldán está trabajando esto, y sobre todo me parece muy interesante también en un momento en el que la ecocrítica y en el que las visiones sobre la naturaleza están tomando tanto poder dentro de la ciencia ficción, con el solar punk, etcétera, etcétera. Esta mirada sobre la naturaleza y sobre lo ecológico, la eco sci-fi, es muy particular y muy especial, no solamente de América Latina, sino es muy propia de algo que estamos viviendo en la actualidad en las selvas, que en este caso es una selva que además hablan, a veces se dio cuenta que hablan portuñol. Sí, claro, como en la porque, selva. como en la selva, porque están entre Brasil y Bolivia y hablan portuñoles, que es muy buena. Pero es lo que está ocurriendo acá, y cómo de ahí también puede salir ciencia ficción. No tenemos que hacer edificios grandes. Nosotros hablando de la selva y pasan los carros así a todo. No, sí. Es un efecto especial que estamos añadiendo, no es que Para lo de la estamos al lado selva, de una sí. calle. No. Es como árboles, carros, o sea... Entonces, es por una Entonces, cuestión de montaje. Estamos haciendo un montaje. Súper sofisticado. Sí, es muy bueno. Pero léanla, es muy buena novela. Funciona muy bien. Bueno, y espero que les haya gustado nuestra visión de
La mirada de las plantas y de Edmundo Paz Soldán. De verdad, si ustedes quieren apoyar a un canal que 100% cree en la integración entre drogas ancestrales y tecnología de realidad virtual con deepfakes de porno, por el amor de Dios, suscríbanse a este canal, toquen la campanita, síganos en el Instagram, síganos en el Spotify. Nosotros estamos como tratando de mover la mayor cantidad de material por las redes. Prontico vamos a estar como teniéndoles más cositas chéveres, y compren el libro de Edmundo, de verdad. Si están en Colombia, está en Vestigio, en todas las librerías independientes, en todas las librerías, en Bogotá y Medellín. Sí, sí. Y en Cali. No, en Colombia, en general. En Colombia en la página, general. en la página de Ediciones Vestigio. Ah, sí, claro. Si está usted en Leticia, puede pedirlo. Sí. Y este está en España y en México, y también en otros países, pero no tengo todas las ediciones. Exacto, sí. Es chévere porque tiene más ediciones. Y bueno, queremos agradecer como siempre a las personas que están ahí viéndonos y nos comentan, que les agradecemos muchísimo. Gracias por sus comentarios, entre otras personas, a Vidal Medina, a Alex Medianoche Noctámbulo, a Franco Cabrera, a Hernán Ayala, a Pilar Emixtin, a Raquel Hernández. Raquel, ¿cómo estás? A Mauricio Medina, a Araceli Guerrero, a Patricia Ávila Pardabel y a CL Mena, que nos ha compartido un montón por Instagram, etcétera. Gracias. Nos caes bien. Muy bien, muy bien. Gracias por todo lo que haces. Y bueno, esperamos que nos veamos la próxima semana en Estereoscopio. Con más plantas ancestrales.